todos. A nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui y el Aula Taller de Saberes y Diálogo, les damos la bienvenida al programa Los Criterios del Poder Judicial en materia penal. Los saluda su amigo José Rogelio Alanís García, magistrado de circuito. El día de hoy, como está siendo afortunadamente una costumbre, estamos acompañados de una figura central en el tema que vamos a analizar el día de hoy. Estoy hablando del doctor y juzgador federal Iván Aarón Ceferín Hernández, pues a quien agradezco mucho su presencia. Les voy a platicar un poquito de la importantísima trayectoria que tiene el doctor Iván Aarón Ceferín. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, obtuvo el grado con mención honorífica, también es maestro en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, también obtuvo ese grado con mención honorífica con la tesis intitulada La Seguridad Nacional. Es especialista en juicios orales y proceso penal acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con excelencia académica, especialista en psicología humanista por el Instituto Nacional de Psicoterapia Gestalt. Es especialista en proceso penal y garantismo por la Universidad de Girona en España, especialista en sistema de justicia penal juvenil por la Academia de la Magistratura de la República del Perú y especialista en justicia de adolescentes por la Escuela Federal de Formación Judicial. Cuenta con diversos diplomados en investigación sobre delincuencia organizada, juicio de amparo en materia penal, juez de ejecución de sanciones penales, sistema penal acusatorio, todos ellos impartidos por la Escuela Federal de Formación Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es autor de las siguientes obras: La prueba libre y lógica, sistema penal acusatorio, editado por el Instituto de la Judicatura Federal, también de la audiencia inicial en el sistema penal acusatorio, editado por Evo en el año 2022. Es coautor de diversas obras, entre ellas Código Nacional de Procedimientos Penales en Perspectiva, Reflexiones desde la Judicatura, editado por el Instituto de la Judicatura Federal, y Guías de Conducción de Audiencias Judiciales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, la Embajada de los Estados Unidos de América en México y la República de Colombia. Fue galardonado en el año 2020 por la Academia Mundial de Abogados por su destacada trayectoria judicial y académica. También cuenta con varias publicaciones en revistas del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y diversas revistas de la iniciativa privada. En cuanto al ámbito laboral, ha sido docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Federal de Formación Judicial, el Instituto Evo, el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, entre otros, y ha impartido diversos cursos, diplomados y clases de posgrado en sistema penal acusatorio y es conferencista de estos temas. También se ha desempeñado como agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Fue secretario de Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. También fue secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y fue nombrado juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio el 12 de marzo de 2015. Es decir, en el segundo concurso que hubo al efecto por el Consejo de la Judicatura Federal. Así pues, nuestro destacado y egregio conferencista del día de hoy, el gran juez Iván Aarón Ceferín Hernández, cuenta con experiencia amplia en todos los ámbitos del derecho penal, incluso experiencia laboral, tanto a nivel de Fiscalía Federal como de el Poder Judicial de la Federación, sin dejar de lado su amplia trayectoria académica. Por estas razones, nos complacemos y es un honor
tener con nosotros al doctor y juez Iván Aarón Ceferín Hernández. El día de hoy vamos a platicar sobre delincuencia organizada y el sistema penal de justicia acusatorio. Todos sabemos de la situación que desgraciadamente vive en nuestro país ya desde hace varios años y que está relacionado con la lucha de, por un lado, el Estado, la sociedad políticamente organizada, y por otro lado, las organizaciones criminales que cada vez se sofistican más y absorben, incluso en varios lugares de nuestra república, labores y funciones que deberían corresponder al Estado Nacional. El peligro que representan estas organizaciones para nuestro país es de sobra conocido y, de hecho, una de las críticas que se realizaba a la reforma del año 2008 a diversos artículos de la Constitución para instaurar el sistema penal acusatorio radicaba que precisamente estábamos implementando un sistema de corte garantista favorable a la presunción de inocencia en un momento en el cual las instituciones del Estado enfrentaban y enfrentan todavía el día de hoy este grave flagelo que es la delincuencia organizada, el cual además no solamente se ciñe a espacios regionales, sino incluso internacionales. Por estas razones es que me parece es de vital importancia hablar de este tema, hablar de la dialéctica y de las relaciones que existen entre la delincuencia organizada y el sistema penal acusatorio, cómo es que en el sistema penal acusatorio se pueden abordar y manejar de manera jurídica y justa este delito. Y por estas razones no hay nadie mejor para hablar de este tema que el doctor y juez Iván Aarón Ceferín, a quien recibo con un gran abrazo virtual y muy agradecido de su presencia. ¿Cómo está, señor juez? Muy bien, magistrado, muchas gracias por la invitación. Magistrado Rogelio Alanís García, es para mí un honor estar ante la Fundación de Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, que tiene una reputación especialmente importante. Son desde luego aspectos que han derivado ya incluso en un trabajo que se ha hecho cada 15 días actualmente para difundir los criterios jurisprudenciales. Entonces, la verdad es un honor para mí, magistrado. Muchas gracias por la invitación. El honrado con tu presencia soy yo y la Fundación. Muchas gracias, doctor Iván. ¿Qué nos puedes hablar como de manera introductoria sobre este importante tema? Gracias, magistrado. Efectivamente, y bueno, desde luego también quiero agradecer a las personas que están conectadas escuchando esta plática el día de hoy. La delincuencia organizada como figura jurídica, como una figura que fue evolucionando en el sistema también acusatorio y eventualmente figuras únicas que contempla, son cuestiones muy interesantes. En su momento, como lo sabemos, cuando empezó a proliferar lo que era ya la delincuencia organizada en sí, que no tenía ese nombre, porque es importante mencionar que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada fue en su momento una evolución jurídica para el efecto de contrarrestar lo que se estaba evidenciando ya al menos a nivel de ciertos países como Colombia, como Centroamérica, como México. En esa época vamos a remontarnos un poco a 1980, cuando se detuvo a personas que se puede decir los nombres porque son cuestiones públicas, cuando se detuvo a Ernesto Fonseca, a Rafael Caro Quintero, con el primer cártel que nació ya como tal, que era el cártel de Guadalajara. Esta figura jurídica se dio a partir de que no había cómo contrarrestar ese tipo de organizaciones. La propia organización tuvo su auge en 1980 aproximadamente y fue cuando se tenía que verificar qué pasaba porque las penas no eran especialmente importantes en el rango de punibilidad para lo que se estaba proliferando en ese momento. Entonces, por ahí de 1997 comenzó a emerger la propia idea de crear una ley federal que pudiera reunir ciertos panoramas de investigación, herramientas de investigación y también eventualmente cuestiones incluso de valoración de la prueba
y de ejecución de la pena. Entonces fue que eventualmente se creó esta cuestión relativa a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces nos remontamos al 7 de noviembre de 1996, que es cuando esta propia ley se crea, tiene la vigencia correspondiente. Entonces, ¿qué era lo que en su momento fue un escándalo jurídicamente hablando? Es un régimen de excepción. Este régimen de excepción tenía ciertos panoramas de si no podría calificarse como el derecho penal del enemigo. En su momento, como sabemos, Günther Jacobs en 1985 fue que creó esta figura del derecho penal del enemigo, donde eran enemigos del Estado. Después, un poco con la doctrina, un poco con la evolución histórica, se vio que era un régimen excepcional más que de derecho penal del enemigo, que establecía en su momento figuras como el testigo protegido, que fue una figura muy desgastada, otros panoramas también, como por ejemplo la recompensa que fue en 2004, cuando se generó en la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pero el punto es que había un catálogo. Esto es lo interesante de esta figura que es la delincuencia organizada. Habría un catálogo donde primeramente los delitos de mayor envergadura se tendrían que establecer en esa ley, que era el de contra la salud, narcotráfico, después el tráfico de, eventualmente de falsificación y alteración de moneda, después operaciones con recursos de procedencia ilícita, era otro más, secuestro, que era algo bastante importante, y fue un catálogo pequeño, ya por llamarlo así, en cuanto a los delitos correspondientes. Pero una de las características de la delincuencia organizada como figura jurídica y también como figura también operativa es que es muy flexible, tiene cambios especialmente muy fáciles para poder transformarse. Entonces, cuando empieza a haber un ataque del Estado, o un combate del Estado a narcotráfico, por ejemplo, a operaciones con recursos, se empiezan a diversificar las organizaciones y es cuando entonces empiezan a proliferar cuestiones que empiezan a redituar dinero. La principal figura en este caso es dinero, obtener recursos económicos al respecto. Y para este panorama, entonces, es que comienza, por ejemplo, en 2007, 2006, 2005, empezó a proliferar cuestiones bastante complicadas. Había mujeres muy bellas que en su momento enganchaban a las personas, a los hombres en los bares, y pues se los llevaban a un hotel, los narcotizaban y amanecían sin un riñón. Entonces empezó a proliferar el tráfico de órganos. Este es un delito bastante oculto. El tráfico de órganos es prácticamente una delincuencia organizada, pero ¿por qué es tan oculto y no hay tanta estadística? Porque este tipo de delitos se dan a partir incluso de donadores que lo hacen a través del mercado negro, ofrecen sus riñones, por ejemplo, que es el órgano, digamos, principal, por llamarlo así, en ámbito de comercialización o de tráfico, y es un delito que empieza a proliferar. Entonces, ¿qué sucede? En 2007 incorporan el tráfico de órganos al catálogo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Comienza entonces a evolucionar la figura y es en el 2009, como bien decías, magistrado. Precisamente en el 2009 había un gran panorama de comenzar a evolucionar en derechos fundamentales, porque en su momento fue algo muy importante, pero no tan trascendental como en su momento se vivió en la sociedad mexicana. Entonces, por ejemplo, en el arraigo y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada comenzó a ser cuestionada. Recordemos por ahí una figura de 2006 que tiene que ver con el arraigo, que estaba prevista en el Código de Chihuahua, donde la Suprema Corte elige la primera jurisprudencia indicando que el arraigo era inconstitucional. Entonces empieza a haber una emergencia del Estado mexicano para poder verificar cómo esas figuras podrían no ser catalogadas como tales, como inconstitucionales por la Suprema Corte. Y entre ellas estaba la propia figura de la delincuencia organizada. Entonces, entre 2008 y 2009 hay cambios en la Constitución, elevan ya no a rango normativo, sino a rango constitucional, el arraigo, la delincuencia organizada, ya como un concepto propio en el artículo 16 y bueno, lo que sabemos del arraigo últimamente que ha pasado al respecto. Pero entonces lo que sucede es que el Estado lo eleva a nivel constitucional para que no pueda ser catalogado como inconstitucional en su momento por la Suprema Corte. Es entonces que empiezan a proliferar otro tipo de delitos.
se diversifican las propias organizaciones y empiezan a ver ahora que es muy redituable ahora enganchar a mujeres, a menores de edad, a través de hombres, por llamarlo así, que se dedican a eso, empiezan a enganchar a mujeres de provincias, de lugares un poco alejados de los lugares un poco más urbanos, y empieza entonces a proliferar lo que era el turismo sexual, lenocinio, pornografía infantil, entre otros más. Y cuando se da esta cuestión de que ya son ámbitos internacionales, es cuando se da entonces la incorporación de la figura del turismo sexual, pornografía infantil, lenocinio, a directamente tráfico de menores, desde luego, al catálogo del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y después, cuando empieza ahora el combate contra estas organizaciones, empiezan a ver las organizaciones que se pueden diversificar, y ahora lo hacen a través de los narcotúneles. Si en su momento había túneles para poder transportar narcóticos hacia el otro lado del país, Estados Unidos concretamente, entonces podría haber también esa utilización para poder pasar personas. Empieza ahora a proliferar el tráfico de indocumentados y las organizaciones empiezan a obtener dividendos muy fuertes, y es cuando se incorpora este artículo, este delito, el artículo 2 del tráfico de indocumentados. Eventualmente, después de lo que sucedió a nivel internacional sobre el terrorismo, hubo cierta presión internacional para poder tener de alguna manera, una calificación jurídica a priori para el efecto de no permitir que proliferara el terrorismo. Entonces, es cuando se da la incorporación de financiamiento del terrorismo y el terrorismo internacional como figura de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es en 2006 donde hay cambios significativos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Había este delito de delincuencia organizada solamente puede legislar el propio Congreso de la Unión. Es una facultad exclusiva conforme al numeral 73 de la Constitución. El punto en particular es que en 2009 la Constitución cambia o incorpora la figura de delincuencia organizada para incorporarla como una figura de organización de hecho. Tuvo que involucrar la palabra de hecho, porque antes se consideraba que por la simple acción de pensar organizarse o de hablarlo, ya se cometía un delito de delincuencia organizada. Se podría confundir un poco con el delito de conspiracy que se comete en Estados Unidos, con el hecho de hablar para organizarse sin que lo hagan, podrían punirse. En México no es así, porque en México se sancionan actos ejecutivos, no actos preparatorios. Entonces, la Constitución involucra la organización de hecho para que fuera una cuestión fáctica la organización. Pero, ¿qué pasa a nivel nacional? Como se modifica o se incrementa o se adiciona esta figura de organización de hecho de la Constitución, las legislaciones estatales empiezan a modificar sus tipos penales para que sea una organización de hecho en sus tipos penales. Sin embargo, cuando entra esta incorporación a la Constitución del artículo 16, donde habla de organización de hecho, también establece que es una facultad única del Congreso de la Unión. ¿Qué sucede? Ya no tendrían facultades las entidades federativas para poder modificar sus tipos penales en materia de delincuencia organizada, y conllevó a una gran libertad de muchas personas por este error legislativo que cometieron en el panorama local, precisamente. Pero, ¿qué pasa en 2016? Entonces, estos cambios significativos empiezan a incorporar figuras que parecían un poco abandonadas porque estaba proliferando de una manera que no se daba cuenta el Estado. Era el narcomenudeo. Las organizaciones ya no hacían traslados o tráfico de grandes cantidades, era muy complicado, entonces lo hacían en cantidades pequeñas para llevar a cabo una venta por narcomenudeo. Y desde luego es cuando se incorpora el artículo 2 ter, que fue ya de alguna manera sancionado por la Suprema Corte de Justicia hace un par de meses, donde se establece que sin ser parte de una organización se puede desplegar acciones que favorezcan la comisión de este tipo de actuaciones de operación de delincuencia organizada. Por ejemplo, si yo soy una persona que se dedica a vigilar un puente aduanal o un lugar de aduanas y veo que pasa un tráiler, con el simple hecho de yo saber que va a pasar el tráiler y voltearme y que me den dinero por hacer caso omiso de mi facultad, sin ser integrante de la organización, se cometía este tipo de eventos sin ser parte de la organización, según el artículo 2 ter.
Después, entonces, se incorpora en el artículo 3 la figura de la prisión preventiva oficiosa, desde luego que está ahorita de moda esa cuestión, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en 2016. Y sucedía o pasó una cuestión bastante peculiar en 2016. Cuando se crea la figura a nivel constitucional de delincuencia organizada en 2009, se establece en un transitorio que se va a crear una ley general contra la delincuencia organizada, porque se estaba pensando que esta ley general tuviera una envergadura a nivel nacional, desde luego en todos los fueros correspondientes. Sin embargo, ante ese panorama fue muy complicado generar una ley general a su vez de delincuencia organizada, porque se tendrían que poner de acuerdo, desde luego, las entidades federativas. Era muy complicado y el Estado mexicano tenía la presión de los grupos organizados. Entonces, cuando se crea el Código Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014, se establece, curiosamente, en un régimen de transición, en un transitorio, se establece que no van a incorporarse a ese sistema ni el ámbito militar ni el ámbito de delincuencia organizada. Quiere decir que entonces el sistema penal acusatorio emergió en 2014, pero delincuencia organizada y el ámbito militar no iban a ser parte directamente de esta cuestión en concreto. Entonces, la Fiscalía especializada en delincuencia organizada, por llamarlo así, se confió en que no iba a haber ningún tipo de intervención de ellas en delincuencia, en sistema penal acusatorio, por ese transitorio. Pero como al Estado mexicano le urgía esta cuestión de ya llevar el sistema acusatorio en el ámbito de delincuencia organizada, fue entonces que decide ya no crear una ley general contra la delincuencia organizada, sino modificar la ley federal contra la delincuencia organizada, dar vigencia al transitorio y entonces incorporar el régimen de delincuencia organizada a lo que es directamente el sistema penal acusatorio. Fue muy complicado porque los fiscales en su momento de la entonces CEIDO no tenían capacitación en sistema penal acusatorio más que el operativo de Mérida, me parece que les habían dado un curso así, y fue muy complicado para ellos enfrentar esa situación en un principio. Después, eventualmente, se modificó esta misma cuestión y fueron teniendo capacitación y teniendo mayor envergadura en lo que es ya directamente los ámbitos de la delincuencia organizada. Y el arraigo se modifica en 2016 para que fuera por 40 días. Se establecen las reglas de evaluación libre y lógica, pero vinculadas con la delincuencia organizada. Y el punto aquí es que empiezan, y una cuestión aquí es muy importante para esta figura, al menos bajo el ámbito del Estado mexicano. El Estado mexicano, sin darle un nombre político solamente como Estado, siempre está haciendo un balance de qué delitos pueden atentar contra la seguridad nacional. Todos los delitos de delincuencia organizada o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada son catalogados de seguridad nacional. Entonces, siempre que hay algún tipo de movimiento al respecto de delitos a nivel nacional, se realiza un ejercicio de análisis y de examen a priori y también, desde luego, preventivo para incorporar algún delito en el catálogo, porque se demostró, al menos en el panorama de esta ley, que tenía figuras mucho más complejas y mucho más amplias para investigar delitos en particular como delincuencia organizada. Por ejemplo, habría ciertas figuras que en su momento, ahorita vamos a explicar cuáles eran, que permitieron que se pudiera explorar la investigación a un nivel mucho más tecnológico y más específico. Entonces, era muy importante para el Estado que los delitos que tuviera alguna envergadura nacional los pudiera sumar al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que pudieran investigarse por esa fiscalía. Esto es muy importante. La única legitimada para poder llevar a cabo los actos de investigación y los panoramas propios de los instrumentos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es la ahora Fiscalía, la FEMDO, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, porque el artículo 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece muy claramente cuáles son el único sujeto procesal legitimado. Si bien el Ministerio Público es indivisible, esta regla se rompe con delincuencia organizada porque, por ejemplo, un fiscal perteneciente al órgano de desconcentración, como son las delegaciones, no puede ejercer acción por delincuencia organizada ni ocupar directamente los instrumentos de la ley federal.
Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a verificar esta diversificación y se empieza a ver que hay delitos ahora contra el ambiente. Las organizaciones ahora se van al mar, por ejemplo, y empiezan a capturar especies marinas en veda o animales exóticos, o empiezan a llevar a cabo ciertos panoramas que ponen en peligro el ambiente, el medio ambiente. Entonces se incorpora los delitos contra el ambiente a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El punto donde creo yo que incluso sí fue una exageración del Estado mexicano, y no lo digo solamente en un aspecto incluso académico y personal, sino también la Suprema Corte lo consideró así. Esto parecía ya más bien un factor político. En 2019 se incorporan los delitos fiscales, esto es el contrabando y su equiparable, defraudación fiscal, movimientos de facturas falsas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Creo que habría una desproporción, porque ya me imagino yo con un dron persiguiendo ahí a alguien que está haciendo facturas falsas, ¿no? Es algo como que era desproporcional. Y desde que se creó y se autorizó por parte del Poder Legislativo, era bastante complicado que pudiera eso proliferar en materia operativa. De hecho, yo he estado varios años en Altiplano y jamás me llegó un asunto que tiene que ver con defraudación fiscal, en concreto con delincuencia organizada. Y la Suprema Corte acaba de decretar que este panorama del artículo 2, donde incorpora los delitos fiscales, es una figura inconstitucional. Así lo resolvió la Suprema Corte, y bueno, creo que tiene completamente razón la Suprema Corte en el sentido de que sí es un ámbito ya que llega a un plano de exageración. Esto lo hizo en la acción de inconstitucionalidad 130-2019 y la 136-2019, donde invalida la incorporación de estos artículos, de estos delitos a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por esta misma situación. Entonces, estamos hablando que este ámbito puede ser de repente exagerado por parte del Estado e incorporar delitos que no deben estar en ese sentido. Ahora, me gustaría en este panorama atender a las figuras. ¿Qué es lo que le hace peculiar a la Ley Federal? ¿Qué es lo que hace que sea una figura bastante redituable en el ámbito de investigación por parte del Estado? Son figuras únicas, que pudiéramos llamarlas de alguna manera especiales, porque permiten ciertos panoramas de investigación. La primera es que la conjunción primera que se dio en cuanto a intervención de comunicaciones privadas, que es una reforma, desde luego que ya tiene mucho tiempo, fue en 1998, me parece, la reforma de la intervención de comunicaciones, se crea para que solamente la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada pudiera llevar a cabo esta incorporación. Pero también se dan los cateos peculiares, donde no solamente se va a ingresar para investigar un delito. La Ley Federal ahora permite que los cateos puedan ser solamente para aprehender a una persona que tiene, desde luego, una orden de aprehensión. Entonces se permite que se pueda ingresar a un domicilio sin buscar ningún objeto más que para aprehender a las personas. Entonces también se da la figura de la extracción de información. Este panorama, y bueno, desde luego tiene que ver directamente ya con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando se establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, hay ciertas figuras que dan peculiaridad a la ley misma, porque se crea la figura de la recompensa, testigos protegidos, ciertas figuras como un tipo de criterio de oportunidad. Se crea la figura de los agentes infiltrados, que eso es un punto que ahorita voy a explicar. Es muy interesante. Los agentes infiltrados ahora se llaman agentes encubiertos, donde pueden ingresar directamente a la organización y tienen autorización para poder delinquir de alguna manera o tener el ámbito de operación de la delincuencia organizada, pero son de alguna manera infiltrados por parte del Estado mexicano. Entonces, estas figuras son bastante especiales, y quisiera proyectar solamente, si me lo permites, magistrado. Muchas gracias. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, hay algunas figuras operativas. Primeramente, como dijimos, la FEMDO es la única legitimada para poder llevar a cabo estas herramientas de ley, pero también se crea un cuerpo técnico de control que es el único que puede intervenir en las comunicaciones, porque así lo indica el artículo 8. También se crea una coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ustedes verán actualmente cómo la Unidad de Inteligencia Financiera trabaja arduamente con la propia Fiscalía
para poder verificar ese tipo y analizar e investigar este tipo de delitos. Las operaciones encubiertas, que tienen que ver con los agentes encubiertos que vamos a ver en un momento más. También, desde luego, lo relativo a las figuras del artículo 11.1 bis, que ahorita lo vamos a ver en este momento, pero se ve también la recompensa, testigos protegidos y colaboradores, el arraigo, que ya vimos que es una figura que a través de una sanción última que se ha decretado contra el Estado mexicano, ya tiene que desaparecer conforme a la propia determinación de la Corte Interamericana. Pero también en este punto vamos a hablar de los agentes encubiertos. Cuando hablamos de agentes encubiertos, es que pueden llevar a cabo como se dice, una infiltración directamente a una organización. Pero también puede ser un agente encubierto aquel que lleva a cabo una actuación bastante delicada en el ámbito de su propia función. Por ejemplo, no sé si recuerden que hubo un evento por ahí en Cuernavaca, donde detuvieron a una persona de apodo Barbas en Cuernavaca, los elementos de la Marina, y hubo un intercambio de balazos y realmente pues lo mataron a esta persona que es del cártel de los Beltrán Leiva. Entonces, por alguna razón de exceso del Estado o algo personal, no entiendo qué fue, se cubrió de dinero el cadáver de la persona y se dejó ver a los medios. Eso, y aparte también en los medios de comunicación se dio el nombre de quién era el propio agente que tenía el mando de la Marina en ese momento. Y pues no pasó ni una semana cuando la organización fue a buscar a la familia de ese capitán de la Marina y mató a toda su familia. Entonces, sí puede haber, desde luego, una intervención de agentes infiltrados bastante complicada cuando tenemos una función de esta naturaleza. Por eso, ahora verán que cuando hay un operativo y se detiene una persona importante en el rango de búsqueda del Estado mexicano, ya no se da el nombre de quién es la persona que lo detuvo. Antes era muy normal, era usual, pero cuando se empezó a ver que las organizaciones tenían ya no tenían un límite para poder llevar a cabo ese tipo de acciones, es que comenzó a cuidarse el Estado mexicano, ahora a la inversa, porque ya no había límite ni siquiera con la familia. ¿Y qué pasa entonces? Los agentes infiltrados son aquellos que tienen, primeramente, tienen que ver con alguna cuestión operativa. Por ejemplo, en alguna ocasión se libró una orden de aprehensión contra la esposa de una persona importante en el ámbito de delincuencia organizada y el marino que estaba notificando se veía muy nervioso. Se tuvo que pedir la fiscalía pidió una identidad reservada de él para que no pudiera peligrar a su familia. Pero ¿qué pasa? Cuando se lleva a cabo un agente encubierto, estamos hablando directamente de personas que van a permitirse que ingresen en la organización. ¿Bajo qué panoramas? En las empresas criminales, por llamarlas de esta manera, se requiere necesariamente que haya un avance jerárquico, es decir, no puede entrar una persona directamente a un mando como gerencia, por llamarlo así, como una empresa o dirección, tiene que empezar desde abajo. Los agentes infiltrados comienzan realmente en labores muy pequeñas, como por ejemplo halconeo, que le dicen que son los vigilantes que avisan de las autoridades. Puede ser que estén solamente dando vigilancia en algún lugar en particular, pero no tienen, por ejemplo, una función de ser un sicario. Entonces se cuida mucho que un agente encubierto, primeramente, no tenga algo que lo identifique. Para poder llevar a cabo la elección de un agente infiltrado, se realiza algo muy importante, un estudio psicológico que tiene una importancia, un rango especial, y es el que tenemos muchos seres humanos, y se busca que tengan un perfil muy bajo en este punto, que es el ego. Las personas que son elegidas como agentes encubiertos no deben tener un ego muy alto, o al menos en un balance al menos moderado, porque las personas generalmente que tienen ego desmesurado siempre están, digámoslo así, ufanando lo que ellos hacen. Entonces el punto es que si un agente infiltrado o un agente encubierto tiene este rango, estará diciendo a todo el mundo que es un agente infiltrado o un agente encubierto. Cuestiones que son bastante complicadas en el ámbito operativo. Entonces, ¿qué pasa? Ya una vez que se lleva a cabo esta elección de la persona que siempre es un policía federal ministerial, cuando se da esta cuestión, entonces se emite un acuerdo por parte del procurador o del fiscal general ahora para que él pueda de alguna manera
establecer este rango de identidad y darle límites, qué es lo que puede o qué no puede hacer. Y solamente lo pueden conocer 5 personas, su identidad. Primeramente es el fiscal que lleva el asunto de manera directa. Segundo es el fiscal de la FEMDO. Tercero es el fiscal general de la República. Cuarto es el secretario de Gobernación, porque va a haber un cambio de identidad de esa persona. Y el quinto prácticamente es el juez que va a llevar el asunto. ¿Qué pasa? Ahora vamos a empezar a cursar estas figuras en el sistema penal acusatorio, que es garantista de alguna manera en esencia el sistema penal acusatorio contra un régimen que puede ser incluso de excepción y pudiera chocar en la ideología o en la esencia misma entre uno y otro. Cuando, por ejemplo, tenemos un ámbito de tener que proteger la identidad de una persona sin menoscabar el ámbito de derecho de defensa, los agentes encubiertos van al centro de justicia con una identidad reservada, es una clave numérica, y su nombre está y su identidad está en un sobre cerrado, que solamente puede abrir el juez, no lo puede abrir absolutamente nadie más. Lo abre el juez, se entera y da cuenta, digámoslo así, de que la persona con clave numérica 25 es la persona con nombre tal. Ese sobre se guarda en el privado del juez, donde nadie puede tener acceso a él. Entonces, cuando llega la audiencia, el testigo, ya sea agente infiltrado, puede pedir que sea difuminada su imagen o su voz para que no sea reconocido. Y a través de una proyección se lleva a cabo el desahogo de estos testimonios. Puede ser que incluso después que se dicte vinculación prosiga la identidad de su persona, incluso más allá de la acusación ministerial. Esto porque el panorama es de excepción y se permite que tenga una clave numérica que eventualmente va a cambiar de rango en cuanto precisamente ya de su testimonio. El rango es que va a tener un nombre diferente al que tenía y lo va a permitir la Secretaría de Gobernación. Son figuras bastante peculiares al respecto y que se da este tipo de reservas de identidad. Las figuras del artículo 11 bis que me permito proyectar en este momento para poder aterrizar ya directamente en la conjunción con el sistema penal acusatorio. Estamos hablando directamente de recabar información. Se puede recabar información mediante cualquier herramienta en lugares públicos. Ahorita voy a explicar este contexto. Se pueden utilizar cuentas bancarias como simuladas, vigilancia electrónica también se puede hacer, seguimiento de personas, colaboración de informantes y usuarios simulados. Vamos a ver estas figuras rapidísimo para que me pueda explicar lo que quiero decir. Cuando se recaba información en cualquier lugar público, esto es muy importante. Debe ser en lugares públicos. Por ejemplo, pueden colocar la fiscalía micrófonos en lugares o cámaras, siempre y cuando sean públicas. Hay vigilancias donde se tiene mucho control para no violentar un derecho fundamental. El derecho de intimidad es aquel que tiene de alguna manera un límite que la propia persona pone. Por ejemplo, si yo en mi casa quiero tener una alberca y a lo mejor no quiero poner una barda alta para que nadie me vea, sino quiero poner rejas, dispongo yo de mi derecho de intimidad para que la gente pueda verme de afuera. Cuando hablamos también de perfiles de Facebook, se puede elegir un perfil público o un perfil privado. Uno elige hasta dónde llega la facultad o el derecho de intimidad. Pero entonces, ¿qué sucede cuando se da, por otro lado, un ámbito directamente relacionado con un dron? Hay seguimientos públicos a través de drones donde se lleva a cabo esta vigilancia electrónica a través de drones que son imperceptibles porque las últimas tecnologías es que son aparatos que pueden volar a 3 kilómetros y con un zoom grandísimo que pareciera que estuviéramos en la azotea más próxima de las personas. Entonces, esta vigilancia electrónica a través de drones se puede llegar a hacer siempre y cuando no tenga que ver, desde luego, con una violación a la intimidad. Si, por ejemplo, las cámaras captan algún patio que está de alguna manera vedado para que la gente de fuera pueda ver el interior, estamos hablando de una violación al derecho de intimidad y puede ser una prueba ilícita. Entonces, la Fiscalía tiene mucho cuidado en no tomar ni videos ni fotografías de lugares que sean privados, solamente públicos, y así es como se den seguimiento. Dirán ustedes cómo se lleva a cabo la vigilancia electrónica de personas cuando es evidente que me pueden ver que estoy como en una colonia donde usualmente no hay cierto tipo de personas y llega una camioneta y hace vigilancias de manera personal
pareciera que entonces, ¿cómo pueden hacer estas vigilancias? Porque hasta fotografías toman. Entonces, antes vamos a hablar de una evolución operativa en este contexto. Cuando habría una vigilancia de esta naturaleza, los propios agentes de la policía se personificaban, por ejemplo, de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad con camiones con uniformes, o por ejemplo se disfrazaban de Telmex, de personas de Telmex o de cualquier cuestión. Ahora la tecnología ha evolucionado y a través de las cámaras públicas que son C5, C4, se puede llevar a cabo la vigilancia en lugares públicos. Ya no hace falta la presencia física de policía, ya lo hace a través de medios tecnológicos. Entonces va evolucionando, desde luego, este ámbito directo de la organización y también del Estado mexicano. Las organizaciones van diversificándose y el Estado va a la misma par al respecto. El seguimiento de personas se lleva a cabo cuando también, desde luego, puede ser una vigilancia electrónica con un dron, pero siempre no se tiene que evitar acosar a la persona o invadir su derecho a intimidad. Cuando hablamos de vigilancia electrónica, lo que acabamos de hablar, lo relativo a, por ejemplo, los drones o cuestión que tiene que ver con las cámaras de seguridad pública. Los informantes, que eso es otro panorama también importante que está en el artículo 11 bis 1 de la ley federal. Cuando hablamos de informantes, estamos hablando de personas que no quieren tener dinero, ni protección, ni absolutamente nada, sino solamente quieren de alguna manera develar alguna identidad de algún integrante de la delincuencia por cuestión de venganza, porque quizás fueron maltratados por su jefe y quieren dar información al respecto, o son quizás de las personas que tienen que ver con otro tipo de cártel. Entonces, este tipo de cuestiones se da a partir precisamente de que la policía llega con personas que tienen que ver o con el cártel o con otro cártel para que pueda obtener información. No se pide su nombre, no se pide ningún tipo de grabación, solamente es información que se tiene que descubrir eventualmente. Y finalmente los usuarios simulados. Los usuarios simulados son aquellos que crean una cuenta de Facebook donde para poder hacerse amigo de alguien que tiene un perfil, por ejemplo, privado, puede tener acceso a este tipo de cuenta privada o bien eventualmente solamente para poder establecer vigilancia a través, por ejemplo, de Instagram u Twitter u otro tipo de cuentas que crean para poder establecer su investigación, siempre y cuando no violente un derecho fundamental. Entonces, ¿cuál ha sido el último avance en materia de delincuencia organizada de las organizaciones? Siempre quieren buscar dividendos, obtienen recursos de cualquier manera. Ahora lo que se ha dado últimamente de una manera prácticamente exagerada es el desvío de recursos del erario público, del dinero del pueblo, del dinero de los mexicanos, donde ahora ya se establece una conjunción perfecta y de alguna manera multimillonaria, porque ya no hablamos de cientos de millones, hablamos de miles de millones de pesos, donde se establece un contacto en el Estado mexicano, algún servidor público de rango, donde permite que haya algún tipo de servicio que se va a avalar por quien tiene esa autorización, digámoslo así. Las personas legitimadas para poder pedir un servicio, vamos a hablar de una encuesta nacional, vamos a hablar de quizás elementos materiales que abastecer en ciertas instituciones. Entonces crean esta necesidad, la reportan, cuando se avala como una cuestión realmente importante, se permite entonces llevar a cabo este tipo de contrato, y los contratos se firman con empresas fantasmas. Y empresas fantasmas es la forma coloquial. Realmente es su nombre, legítimamente hablando, legalmente hablando, son las empresas que tienen que ver, las empresas que simulan o llevan a cabo operaciones simuladas. Las EFOS y las EDOS, que les llaman, que son las empresas que facturan operaciones simuladas, o las EDOS, que son empresas que deducen operaciones simuladas. Estas empresas realmente no existen. Lo que sucede es que crean existen en la vida jurídica, porque tienen una acta constitutiva que crean, y con esta acta constitutiva se dan de alta en Hacienda y asimismo crean también cuentas bancarias. Esto para el efecto de firmar contratos multimillonarios. Estoy hablando de 3,000, 5,000, 8,000 millones de pesos. Con el Estado mexicano firman estas cuestiones. Entonces, el Estado mexicano, claro, organizado de esta manera,
permite que este dinero sea desviado del Estado, que no se lleve a cabo el servicio, o si lo hacen, sacan copias o muchas fotografías. Por ejemplo, si fueran 100, si fueran 1000 cámaras o 1000, por ejemplo, monitores para poder instalar en algún lugar, solamente compran 10 y sacan de esas, sacan 800 fotografías y las ponen en sitios diferentes para justificar este egreso. Y este dinero se desvía del erario público y realmente va a acabar en empresas fantasmas o empresas EDOs que les llaman o EFOS. Entonces, esta proliferación ha sido últimamente, de alguna manera, haciendo un símil de los asuntos, al menos que en su momento he llevado en altiplano, como de este tipo de desvíos, son de hecho más de 100,000 millones de pesos, solamente en 4 o 5 asuntos. Es una cantidad multimillonaria de un desvío también millonario en perjuicio del Estado mexicano. Entonces, el punto es cómo se puede llegar a conjugar la delincuencia organizada, la figura de la delincuencia organizada, con el sistema penal acusatorio, no creando figuras abusivas. Y lo digo de una manera también objetiva y también razonable. Una figura abusiva es realmente el arraigo. El arraigo es una figura que se creó a partir, bueno, de hecho se creó desde la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Estaba previsto para delincuencia organizada. El punto es que las legislaciones estatales fueron adoptando esa figura para poder involucrarla directamente en sus códigos. ¿Y qué fue lo que pasó? Con el tiempo fue algo que se catalogó como inconstitucional en 2006 por la Suprema Corte y fue 2 años después que se eleva a rango constitucional. Cuando se eleva a rango constitucional es bastante complicado. ¿Y por qué? Porque sería muy fácil poder catalogar como inconstitucional una figura que está en una ley secundaria, pero cuando se eleva a rango constitucional es realmente un aspecto que ya es muy complicado para los órganos internos de los 3 poderes llevar a cabo algún tipo de modificación de esta figura. Por eso es que era prácticamente imposible, jurídicamente hablando, verificar que un artículo constitucional de facto fuera catalogado como inconstitucional dentro del ámbito del derecho mexicano, porque primeramente, como lo sabemos, la Suprema Corte habría definido que ante una restricción constitucional debe prevalecer siempre el marco constitucional ante el panorama de derechos fundamentales, incluso internacionales. Es entonces que se da apenas, desde luego después de muchos años, se da el pronunciamiento de la Corte Interamericana al respecto con esta figura, con el caso, como lo sabemos, son Partzlet, Pile y otros contra México, donde ya se cataloga realmente de inconstitucional, de inconvencional, corrijo, la figura del arraigo. Entonces, estas figuras que pueden ser abusivas entran en un terreno donde ya sí se puede traducir este derecho de delincuencia organizada o el régimen de delincuencia organizada como un ejercicio abusivo del poder cuando entran esas figuras. Otra más era el testigo protegido, que sigue regulada, pero que fue un abuso realmente en la operatividad jurídicamente hablando, porque un testigo protegido era entrevistado 200 veces y recordaba todo lo que pudiera en cualquier tiempo. Fue una figura muy desgastada que actualmente casi está en desuso. Realmente no se tiene esa figura ya tan redituada, ya no es tan constante. Se prefiere al menos que no sea directamente esa figura de testigo protegido, se les da una clave numérica o una clave con un nombre diferente y se les protege, pero no de una manera como en el rango que había anteriormente. Es una figura que ha sido muy desgastada. Otras figuras también que pueden chocar con el sistema penal acusatorio es directamente la valoración de la prueba. Por ejemplo, el artículo 41 establece que una sentencia por un delito por delincuencia organizada firme es una prueba plena. Sin embargo, la prueba plena es una prueba tasada y choca de alguna manera ideológica y jurídicamente con una evaluación libre y lógica. No podríamos tener un régimen de prueba plena en un sistema y un régimen de una valoración libre y lógica en otro. Esto conllevaría eventualmente a que los dos sistemas pudieran encontrarse y a su vez conllevar algo especialmente complicado, que sería qué norma es la que tiene que subyacer. Yo creo que un régimen especializado en delincuencia organizada no puede dar un margen de una prueba plena a un sistema integralmente libre y lógico, como es el acusatorio. Entonces,
nuevamente se tendría que valorar este tipo de pruebas de una manera libre y lógica para que no hubiera un encuentro directo entre dos sistemas directos, entre lo que es el sistema acusatorio y el de delincuencia organizada. Fuera de eso, pareciera que puede armonizarse los dos sistemas cuando hablamos de, por ejemplo, una identidad de reserva de información. El código la contempla. Una identidad de la víctima o del agente infiltrado o encubierto, el Código Nacional la contempla. Las cuestiones relativas, hablemos un poco, porque ya no es tan necesaria la figura del testigo protegido. Y este sistema se arropa en el Código Nacional como un testigo protegido, pero con un mayor beneficio. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no permitía que hubiera directamente algún tipo de, por ejemplo, no ejercicio de acción penal en favor de una persona que delataba a otro en el régimen de delincuencia organizada. El artículo 34 y 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no establecía este beneficio tan amplio, pero bien el Código Nacional crea los criterios de oportunidad y prácticamente en los delitos que tienen que ver incluso con delincuencia organizada, permite que un testigo pueda llevar a cabo una delación de otra persona de mayor envergadura, y entonces se aplica un criterio de oportunidad. Hemos tenido muchos criterios de oportunidad ya en el proceso mismo, ya cuando estamos después de vinculación y con prisión preventiva oficiosa, y se ha decretado un criterio de oportunidad porque la Fiscalía en el camino ve que este testigo en particular puede ser benéfico para su investigación, y entonces decide más bien solicitar este criterio que está condicionado a que la persona vaya a delatar a la otra en juicio, y para que la vaya a delatar se requiere necesariamente esta cuestión, que declare, porque de lo contrario no se puede otorgar el beneficio o el criterio de oportunidad. Entonces es el único criterio de los que son suspensivos para el efecto de extinguir la acción penal en favor de esa persona. Y bueno, pues la verdad es que ya me he extendido demasiado, magistrado. Es un tema para muchas horas, pero no sé si quiera que hagamos alguna sesión de preguntas y respuestas o algo en particular. Pues sí, ahora sí que tu exposición fue tan abundante y tan llena de ejemplos y tan absorbente que la verdad no valía la pena hacer ningún tipo de interrupción. Me parece que fue sumamente elocuente y precisa. Naturalmente de esto se puede hablar todo un curso de 6 meses o más, de todo lo que implica la delincuencia organizada y más su relación con el nuevo sistema penal acusatorio. Aquí tenemos una pregunta de Clarisa Cruz Malváez. Creo que ya la has respondido en general, pero vale la pena hacerla otra vez. Dice, ¿cuál es su opinión respecto de la reciente sanción al Estado mexicano con relación a la figura del arraigo, tomando en cuenta el panorama de inseguridad derivado de organizaciones delictivas en el país? Efectivamente, gracias por la pregunta, maestra Clarisa. Realmente llegamos a la misma conclusión. Yo creo que todo el mundo, no podíamos negarlo, incluso aunque trabajáramos en favor del Estado mexicano o trabajáramos fuera como litigantes, es decir, todo el mundo sabíamos que el arraigo era una figura abusiva. Y la razón de esto es porque, primeramente, fíjense, voy a un poco a hacer una remembranza histórica. En su momento, ahorita ya sabemos muy claramente lo que son medidas cautelares. Hay un catálogo en el artículo 155. Anteriormente, en el sistema mixto, no se sabía cómo nombrar al arraigo, porque no se sabía si era una medida provisional, precautoria o una medida de qué tipo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, se definió que era una medida cautelar. Pareciera que es casi absurdo lo que estoy diciendo, pero así se catalogaba como una medida cautelar. Pero, ¿qué ha definido la Suprema Corte y la Corte Interamericana? Una medida cautelar, como lo dice la palabra, es aquella que cautela, que protege, que tutela algo en particular, sobre todo el proceso. Cuando hablamos de una medida cautelar es porque hay un riesgo y ese riesgo tiene que ser neutralizado. La Corte Interamericana ya se ha pronunciado en el sentido de que debe ser una medida, las cautelares que tienen que ver con necesidad, idoneidad, proporcionalidad, pero sobre todo que tengan que ver con los hechos y no con el delito. Los hechos que se están verificando para verificar si hay cautela en el caso en particular, pero cuando hablamos ya directamente de una cuestión que atañe al delito y no a los hechos,
ya estamos violentando derechos fundamentales a nivel nacional e internacional. Entonces el arraigo no cautelaba nada, porque realmente lo que hace el arraigo es retener a una persona en un domicilio y ni siquiera se tiene la madurez de la investigación para poder ejercer acción penal. De hecho, se está arraigando porque hay inmadurez en la investigación. Entonces los indicios eran realmente menores para poder arraigar a una persona. Y en ese panorama entonces me detienen la locución, incluso en el argot judicial y jurídico que se volvió popular, me detienen para investigar. Realmente de facto era eso. Esa figura abusiva, afortunadamente ya con esta sanción del Estado mexicano, tiene ya la sanción, la consecuencia de tener que eliminar de su sistema jurídico mexicano la figura del arraigo. Y me parece que fue un acierto grandísimo. A nivel interno no podríamos porque se elevó a rango constitucional desde 2008. Entonces era muy complicado que a nivel interno pudiéramos hacer algo cuando se involucra en la Constitución. A mí lo que me espanta, y lo digo de una manera, perdón que diga esa palabra, pero es algo que o al menos me preocupa en un panorama objetivo, es que en ocasiones se ha visto en la historia del Estado mexicano que cuando una figura empieza a tener un pronunciamiento real de la Suprema Corte para poder de alguna manera calificarlo inconstitucional, se eleva a rango constitucional y complica demasiado esta cuestión. Déjenme solamente poner rapidísimo un ejemplo. En el caso de Herrera contra Ecuador, de Espinosa Herrera contra Ecuador, hay un artículo en el Código Penal que decía que la prisión preventiva, cuando se trataba de delitos contra la salud, no tendría ningún límite, es decir, podría durar 30 años, por llamar una exageración. Entonces, cuando se da este supuesto de un código penal que establece una medida cautelar de prisión preventiva ilimitada, y entonces Espinosa Herrera demanda al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana, se da cuenta la Corte Interamericana se da cuenta la Corte ecuatoriana que ha sido el Estado tiene una demanda internacional. Esto lo puede llevar a una responsabilidad internacional. Entonces, ¿qué hace? Realmente internamente se apresura y declara inconstitucional los artículos del Código Penal que establecían una medida cautelar ilimitada. Esto es el antecedente más cercano a lo que es la prisión preventiva oficiosa, que en este caso era una prisión preventiva ilimitada. Entonces, lo que hace la Corte ecuatoriana es declararlo inconstitucional, y cuando viene la resolución de la Corte Interamericana, efectivamente dice la Corte, bueno, sí hay una violación al derecho de libertad, en este caso en particular, y la norma, desde luego, también es inconvencional. Sin embargo, como ya la declaró inconstitucional y la expulsó de su sistema ecuatoriano, no ha lugar a sancionar al Estado a que modifique su norma. Eso se podría hacer muy fácil a nivel secundario en cuanto a norma se refiere, pero cuando en el Estado mexicano lo elevamos a rango constitucional, ese panorama ya es muy complicado, porque entonces la Suprema Corte se ve en una encrucijada real y objetiva. Yo la verdad es que no hubiera querido ser ministro en esa época, bueno, hace algún tiempo, donde tendrían que verificar si un artículo constitucional podría ser catalogado como inconvencional a nivel interno, no a nivel internacional. A nivel internacional nos queda muy claro que puede hacerse, pero a nivel interno era bastante complicado. Entonces simplemente no proliferó esta cuestión relativa a declarar inconvencional un artículo constitucional, porque cuando se eleva a rango constitucional se vuelve muy complejo. Entonces, un acierto de la Corte Interamericana de eliminar esta figura del arraigo. Pues muy buena respuesta. Vamos a dejar pendiente el otro tema que será la prisión preventiva. Lo voy a dejar pendiente porque la sesión inmediata anterior hablamos precisamente de esta sentencia de la Corte Interamericana y de estas cuestiones, y hay muchas preguntas que nos está formulando el público. Quiero avanzar antes de que nos termine comiendo todo el tiempo. Leonardo Rubalcaba Ramírez pregunta: ¿existen versiones públicas de las sentencias de crimen organizado? Realmente se consideran, cuando se dicta una sentencia de delincuencia organizada, se considera como un régimen de reserva. Generalmente no son públicas, tienen que pasar cierta periodicidad para que sean públicas, pero generalmente no tienen esta connotación. Y la razón es porque como es un delito plurisubjetivo, lo cometen muchas personas, puede ser que entre las 20 que están nombradas en la sentencia haya 3 o 4
que siguen prófugas de la justicia. Entonces, generalmente cuando se dicta una sentencia de esta naturaleza, bueno, les comento, a nivel interno del Poder Judicial de la Federación, hay una pestaña que cuando nosotros vamos a subir a la plataforma una sentencia en delincuencia organizada, nos dice directamente que si esta propia sentencia tiene que ver con delincuencia organizada. Entonces, obviamente, indicamos que sí, que así es, que tiene que ver con delincuencia organizada, y entonces queda un panorama de tener que estar resguardada esa información durante un tiempo muy largo. Realmente no son públicas en su gran y abrumadora mayoría. Otra pregunta de Martín, sobre su apellido, es ¿cuál es su opinión respecto del monitoreo como prueba directa dentro de una controversia jurisdiccional? Entiendo que controversia se refiere a cuestiones de internamiento en un reclusorio, ¿es correcto? No, así viene la pregunta. A lo mejor se refiere al seguimiento del que estaba hablando, o lo de el seguimiento que se puede dar con las cámaras de lugares vigilancia públicos. Yo supongo que se refiere a eso. Bien. Cuando hablamos de una vigilancia electrónica, tiene que ser una vigilancia pública. Realmente no puede haber una vigilancia en lugares privados, porque el derecho a intimidad, desde luego, aunque es disponible, también si yo elijo que no se pueda acceder a un lugar en particular, estoy hablando de que mi derecho a intimidad entonces lo estoy ejerciendo. Y, por ejemplo, quisiera traer más o menos un ejemplo para explicarme un poco mejor. Lo había dicho, por ejemplo, en mi casa, si yo decido poner una barda para que nadie me vea y pues de repente sacan fotografías subidas en un árbol, eso es una violación de la intimidad y puede ser un derecho, una prueba ilícita que viola mi derecho de intimidad. Hay lugares que son bastante peculiares o complicados para poder definir, pero uno de ellos, por ejemplo, es un centro comercial. Un centro comercial realmente es una propiedad privada, la persona que es titular de ese centro es una persona, no es el Estado, pero permite bajo su derecho de disposición de intimidad que las personas puedan entrar a su propiedad a comprar en los establecimientos mercancías. Entonces, prácticamente no hay ningún tipo de limitante para que ingrese nadie más que las de seguridad, las reglas de seguridad, que puede ser cubrebocas, entre otros panoramas. Pero no es un lugar restringido al público, es un lugar de acceso que yo dispongo como dueño de la plaza. Entonces, ese panorama tendríamos que verificar si un seguimiento en centros comerciales, atendiendo al caso concreto, podría ser una violación a la intimidad por estar en un lugar cerrado. Entonces, eso sí sería bastante complicado. Tendríamos que ver caso por caso, pero generalmente cuando se hace en lugares públicos es algo que no hay ningún problema, simplemente porque equivale a un seguimiento físico. El punto es cuando ya entramos en una propiedad privada, ya es un panorama completamente diferente. Y entonces no puede haber ningún tipo de seguimiento de ninguna persona en lugares que son cerrados, privados o que son íntimos incluso. Son muchas las preguntas, voy a dejar dos más porque ya nos vino el tiempo encima. Claro, agradezco mucho al público su actividad, sus ganas de aprender de este gran expositor. Voy a tratar de hacerlo volver otra vez para terminar de ver este tema o verlo de manera más extendida, porque nos quedamos aquí con muchos puntos sin tocar que me parecen muy importantes. Pero mientras tanto, otra pregunta es de Noemí Adriana San Pedro Gómez, dice que si existe en México la figura de los jueces sin rostro, y en su caso, ¿qué protección tienen o qué protección tienen los jueces que ven asuntos de delincuencia organizada en México? Es muy interesante pregunta, Noemi, muchas gracias por ella. La verdad es que, fíjense, el juez sin rostro era una figura que se exploró hace algunos años cuando se crearon los jueces de cateos. Realmente los jueces de cateos, los que están en el Centro Nacional de Cateos y Arraigos, no, son jueces que solamente firman el documento, pero no aparecen en las plataformas del Poder Judicial. Esto es porque lo que resuelven son, desde luego, algo muy complicado. ¿Qué pasó cuando se empezó y se los digo porque tuve, digamos que la fuente es directa, ¿no? Y la fuente es directa porque me tocó inaugurar el Centro Altiplano cuando se estaba verificando cuál era
como la posición del Estado frente a un derecho fundamental tan importante como era la publicidad y sobre todo la inmediación. Cuando teníamos asuntos de seguridad nacional o de delincuencia organizada, ¿qué iba a pasar con el juez? ¿Iba a ser un juez sin rostro o no? ¿Iba a prevalecer la seguridad del juez o iba a prevalecer el derecho de inmediación, de que esté frente al juez, o también, desde luego, el de publicidad para que entre el público? Realmente se llegó a la conclusión de que no reñían los derechos, tanto el de inmediación, publicidad, con la propia seguridad del juez. Entonces, el sistema acusatorio, sobre todo en en el centro altiplano, se estableció que no habría ningún tipo de límite para el efecto de que pudieran entrar como en cualquier diligencia normal. Pero entonces lo que pasó es que vamos a proteger a tus jueces, pues al menos con elementos de seguridad y todo eso para que puedan tener tranquilidad. Pero en lo que se pueda llevar a cabo que no requiera, por ejemplo, publicidad, como es el libramiento de cateos y de arraigos, en ese caso sí son jueces inaccesibles. No pueden entrar a verlos por la situación. Si no tuviéramos en el sistema acusatorio a jueces, perdón, un sistema que tiene que ser público y que tiene que ser con inmediación ante el juez de manera inmediata, continua, concentrada, podríamos tener un juez sin rostro, pero yo lo puedo decir, actualmente es imposible que existan jueces sin rostro en materia procesal. Quizás en materia de medidas cautelares sí, pero en procesal es realmente imposible. Y una última pregunta sencilla es de Israel Ramírez Arreguín. ¿Un testigo de identidad reservada tiene que proporcionar sus datos personales en juicio? No, no de manera pública o de manera expresa en la audiencia. Cuando se da este tipo de testigos, digamos, peculiares, lo que tiene que hacer es que el juez, solamente el juez, tiene que verificar su identidad a partir de que la fiscalía haga llegar la hoja de datos personales del testigo firmada por él, con su credencial del lector o la credencial que fuera posible, y que el juez constate que el testigo, por ejemplo, 3520, sea la persona que físicamente va a estar en la sala del Centro de Justicia, pero además que sea una persona cierta y determinada. Una vez que se tiene ese dato, entonces el sobre se cierra, no se abre para nada y el juez solamente hace alusión en la audiencia que tenemos a ese testigo con esa clave de identidad, que me cercioré como juzgador de su identidad y que las partes pueden tranquilamente o estar tranquilas en el sentido de que es una persona cierta y determinada, pero que por razones de su seguridad, su identidad va a estar reservada. Esto lo permite el Código y la Constitución, la identidad reservada de algunas víctimas. Claro, a nivel constitucional no se erige la figura del testigo, del agente encubierto, agente infiltrado, pero a nivel legal sí. Entonces, sí se permite que haya una identidad reservada de este tipo de personas para el efecto de que no peligre realmente, porque están en realmente peligro cuando se infiltran en una organización, está en peligro latente su vida. Entonces, tampoco el juzgador puede llegar a panoramas irrestrictos donde ponga en peligro al propio agente encubierto o a su familia. Entonces, sí, siempre se verifica, pero por el juez, ya no a nivel público de audiencia. Y por último, un saludo que manda Sonia Guzmán, dice, excelente tema, saludos desde Guatemala. Muchas gracias, Pues, Sonia. muchas gracias, doctor juez Iván Aarón Seferín, por esta magnífica exposición. Creo que todos hemos aprendido demasiado y nos quedamos con ganas de más. Pronto, si lo permite, lo estaré invitando para una segunda parte de este tema que amerita con mucho. A nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, el Aula, Taller de Saberes y Diálogo, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica, otorgamos por el momento de manera virtual este reconocimiento a Iván Aarón Seferín Hernández por su excelente participación como ponente en el programa Los Criterios del Poder Judicial. Este reconocimiento se lo haremos llegar a la brevedad de manera física a sus oficinas. Muchas gracias, doctor y juez Iván. Estamos realmente muy complacidos y agradecidos por su profunda exposición.
Al contrario, magistrado, muchas gracias por la invitación. Gracias de verdad a la Fundación. Es siempre para mí un honor estar aquí con ustedes. Gracias al público que se conectó para escucharnos y de verdad, se los digo de una manera muy honesta y objetiva. Gracias por difundir la información sin ningún tipo de interés más que la difusión del conocimiento. Gracias a ustedes por esta cuestión. Es algo muy altruista, jurídica y también en materia de conocimientos hablando. Pues ese agradecimiento va por doble medida para usted, que es el que, pues, con su participación, como de todos nuestros invitados, es que esto tiene posibilidades, y también agradecemos mucho a este público que hoy nos ha acompañado de manera más cuantiosa que ordinariamente, tanto por el tema como por el espléndido ponente que hemos tenido el día de hoy. Por último, le invito a todos los que están asistiendo a esta reunión que también asistan a la próxima, que se va a dar el próximo jueves, que es el programa en materia administrativa a cargo del magistrado Cruz Razo, ahora sí que a la misma hora y con las nuevas formas de ingreso. También le urjo a nuestro público muy amable que si les ha gustado este programa, pues lo difundan para que más gente pueda entrar a él y pues externar sus dudas y en su caso pues aprender. Pues sin nada más, no sé si el doctor Rafael Estrada quiere hacer algún uso de la voz antes de despedir el programa. Parece que se... Ah, ahí está el doctor Estrada, no sé si quiere decir algo más. Bueno, pues entonces agradezco mucho la presencia de todos los invitados y hasta la próxima. Muchas gracias.